Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Felipe García. Gracias a todos por su tiempo, por su puntualidad. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, recordándoles el tema de la sesión del día de hoy, donde estamos continuando con esta serie de capacitaciones de los cursos intensivos de los sistemas. Y hoy continuamos con el sistema de Compact Key Factura Electrónica, en su curso intermedio. Vamos a recordar un poquito lo que es nuestro objetivo de la sesión del día de hoy, es que nosotros podamos conocer configuraciones específicas, así como procesos especiales dentro del sistema de Compact y Factura Electrónica y podamos explotar de la mejor forma nuestro sistema. El temario, este es un curso continuación de las sesiones intermedias, donde habíamos visto ya movimientos especiales, vimos la generación de documentos, el almacén digital, vistas por ahí, reportes, algunos procesos especiales, por ejemplo, como la emisión del timbrado masivo, el proceso de cancelación. Vimos inclusive implementaciones específicas dentro de lo que era el sistema y el manejo de impuestos. Y en esta sección de el temario de la sección intermedia de nuestro curso de Compact y Factura Electrónica está pendiente lo que es la interfaz al sistema de Compact y Contabilidad. Entonces, el día de hoy terminamos con el curso intermedio para que nosotros veamos pues todo lo referente a lo que es la interfaz del sistema de Compact y Contabilidad, cómo hacemos la conexión y cómo hacemos la configuración de nuestros segmentos, nuestros asientos para hacer la elaboración, el cargado de nuestras pólizas al sistema de Compact y Contabilidad. Recordarles, esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible para ustedes entre 1 y 2 días hábiles para que la puedan consultar desde mi gestión. Bien, como bien lo mencionamos, pues vamos a continuar con este temario del curso intermedio para que nosotros veamos la parte de nuestra interfaz. Recordemos que tenemos dentro del sistema de Compact y Factura Electrónica un módulo que es el módulo de contabilización, y este módulo pues es de suma importancia ya que nos ayuda a sincronizar las pólizas que nosotros podemos elaborar desde el sistema de Compact y Factura Electrónica y que éstas sean enviadas a nuestro sistema de Compact y Contabilidad. Esto lo que nos ayuda es que evitemos la doble captura y sobre todo que agilicemos el manejo de la información entre nuestros sistemas. Dentro del sistema de Compact y Factura Electrónica existe el proceso de contabilización, donde de manera general nosotros tenemos que identificar ciertos puntos. El primero es que nosotros asociemos la empresa de contabilidad, esto es, liguemos nuestras empresas de sistema de factura electrónica, la liguemos a nuestro sistema de Compact y contabilidad. Posteriormente, lo que haríamos es la definición de nuestros segmentos contables. Esto es, lo vamos a ir viendo más a detalle, esto es que nosotros delimitemos cómo están estructuradas nuestras cuentas en el catálogo contable y de igual forma cómo lo relacionamos con nuestros catálogos en el sistema de factura electrónica. Posterior a esto, tendríamos que hacer la configuración y la asignación de nuestros asientos contables, donde estaremos definiendo de qué forma se componen nuestras pólizas, qué cuentas se utilizan y cuáles movimientos van a cargo y abono. Y de igual forma, hacer la asociación de estos asientos contables a nuestros diferentes conceptos que manejamos en el sistema de factura electrónica. ¿Para qué? Para que posteriormente hagamos la elaboración de pólizas y posterior a esto hagamos el cargado de nuestras pólizas. Si nosotros ingresamos al sistema de factura electrónica, pues bien vamos a identificar
este menú que es contabilización, y dentro de contabilización veíamos parte del flujo general, la definición de los segmentos, la definición de los asientos, la asignación de los conceptos y la elaboración de nuestras pólizas, ¿no? Para que posteriormente pues hagamos este, este cargado. Conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo más a detalle cada uno de estos puntos, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer, pues, es que nosotros hagamos la asociación de nuestra empresa contable al sistema de Compact y factura electrónica. Para eso, dentro del menú de configuración, redefinir empresa, en la pestaña 1, que es generales, vamos a localizar un campo que se llama empresa de contabilidad. Al momento de que nosotros hagamos esta asignación seleccionando la empresa contable, pues nuestras dos empresas van a quedar ligadas y por ende el sistema de factura electrónica podrá enviar información contable al sistema de contabilidad. Es muy importante mencionar pues que para esto nos apoyamos del uso del el SDK del sistema contable para que podamos hacer una conexión. Bien, entonces lo primero que hacemos, recordar, es ligar nuestras dos empresas. Para eso nos vamos al sistema de factura electrónica en el menú de redefinir empresa. Lo abrimos y dijimos que en la pestaña 1, que es generales, vamos a localizar un campo en la parte inferior que se llama empresa contabilidad. Visualizamos el botón F3 y este botón F3 lo que nos va a permitir es mandar llamar el SDK y abrir nuestra aplicación. En el caso de que ya tengamos conexión al sistema de contabilidad o tengamos abierto el sistema de contabilidad, pues lo que nosotros estaremos viendo aquí es el catálogo de empresas del sistema contable. Por aquí pues ya tenemos en función el servidor de aplicaciones e inclusive ya tenemos la conexión al sistema de contabilidad. Para que nosotros lo corroboremos, simplemente si yo abro el sistema de contabilidad, pues estaríamos visualizando que las empresas que vemos al momento de presionar F3 son básicamente las mismas empresas que tenemos en el catálogo de empresas del sistema de contabilidad. Voy a cerrar, voy a minimizar y aquí visualizamos estas empresas. Si nosotros queremos seleccionar alguna de ellas simplemente con dar un clic y corroborar que se sombrea de manera tenue en gris punteado nuestra empresa, con eso sabemos que estamos seleccionando pues una de esas empresas, ¿no? Identificamos cuál es la empresa con la cual vamos a hacer la interfaz y simplemente le damos un enter. Corroboramos que el nombre de la empresa ya esté asignado en este campo y lo que nosotros estaríamos haciendo simplemente es guardar. Al momento de que guardamos, pues ya está nuestro sistema ligado. ¿Cómo nos vamos a cerciorar, por ejemplo, de que nuestra empresa está ligada o no? Si nosotros cerrásemos la empresa y la volviésemos a abrir, al momento de que esta empresa se abra, pues nos estaría pidiendo por ahí la conexión con el sistema contable, ¿no? Denme un segundito, cerré. Ingresamos a la aplicación y de igual forma estaremos viendo que nos manda la ventana de ingreso a Compact y Contabilidad. Esto quiere decir que la empresa de factura electrónica que estamos abierto está asociada a una empresa del sistema contable y por ende debemos de tener las credenciales. Si tenemos usuarios o manejo de usuarios, pues aquí digitaríamos el usuario. En el caso de ser supervisor, sin configuración específica, pues lo dejamos en blanco. Y con esto, pues el sistema, la empresa de factura electrónica ya está asociado a nuestra empresa. Entonces, llevamos hasta este punto el primer paso, continuamos con el siguiente apartado.
Bien. Como siguiente punto es que nosotros definamos los segmentos contables. En esta sección de definición de segmentos contables, lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar o identificar o analizar de qué forma está compuesto nuestro catálogo contable. Para eso tendríamos que visualizar, por ejemplo, si tenemos alguna parte fija o alguna parte variable dentro de nuestros catálogos contables que nosotros podamos o vayamos a relacionar con el sistema de factura electrónica. En este caso, si nosotros en el sistema contable manejamos las cuentas que están aquí, que son 105.01.001, para un cliente que se llama Juan Antonio Mendoza, y de forma sucesiva para estos clientes, pues nosotros estamos identificando que tenemos cuentas contables para nuestros clientes. Lo que nosotros tendríamos que identificar es si hay una parte fija y si hay una parte variable. ¿Para qué? Para que nosotros entonces hagamos la asociación del catálogo de cuentas contable con el catálogo de mis clientes en el sistema comercial. Y posterior a eso, nosotros hagamos esa asignación. ¿Qué quiere decir? Si nosotros sabemos que cada uno de los clientes se identifica de forma independiente por los últimos tres dígitos de la forma de la cuenta contable, pues entonces nosotros tendríamos que hacer esa asignación de segmentos contables. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Lo que tendríamos que hacer en este caso, pues es que en el menú de contabilización dentro de factura electrónica vamos a definir los segmentos contables, ya sea por clientes, por servicios o por conceptos, para que entonces nosotros seleccionemos el concepto y asignemos la cuenta contable que le corresponde a cada uno de los registros de los catálogos que estoy asignando. Y posterior a esto, pues guardamos esos cambios. Bien. Antes de que hagamos esto, pues lo que yo voy a hacer es voy a ingresar a mi sistema de contabilidad y lo que voy a validar en mi empresa contable, pues es de qué forma está estructurado el catálogo de cuentas, ¿no? Si yo me voy al menú de catálogo, catálogo de cuentas en contabilidad y me voy a la parte, a la cuenta de clientes, pues yo voy a visualizar que la cuenta se compone de lo que son 10 dígitos. Y si nosotros validamos, tengo diferentes clientes en mi catálogo contable. De esta parte nosotros identificamos pues que los primeros tres segmentos son fijos, quiere decir que todos los clientes lo heredan y cada uno de los clientes pues conlleva ya una numeración 01, 02, 03, 04, ¿no? Para cada uno de estos clientes. Quiere decir entonces que nosotros pudiésemos hacer una asignación mixta donde en el catálogo de clientes pues nosotros definimos que cada uno de los clientes tiene una parte variable. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto que estamos viendo ahorita en contabilidad simplemente es hacer el análisis de cómo está nuestro catálogo contable. Para eso, en el sistema de factura electrónica, pues nos vamos a ir al menú de contabilización, vamos a irnos a la opción que es definición de segmentos contables y aquí vamos a identificar pues que vamos a poder asignar la cuenta contable a cada uno de nuestros catálogos. De igual forma, vamos también a identificar que existen segmentos generales y segmentos para tasas. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a tomar como referencia el mismo catálogo de clientes que nosotros teníamos. Si nosotros recordamos nuestro catálogo de cuentas, los primeros 6 dígitos son fijos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder definir un segmento general para que el segmento general con algún segmento de nuestros catálogos formen una cuenta
contable de manera completa. ¿Y cómo sería el ejemplo? En este caso, mi segmento general sería el 100, 10, 300, que en el segmento general lo que yo estoy poniendo es la parte fija de cada una de las cuentas, y en el sistema de factura electrónica, en la parte de segmentos por catálogo, pues nosotros pudiésemos definir cuál es la parte fija. De igual forma, si nosotros no queremos manejar parte fija y parte variable, simplemente nosotros pudiésemos hacer la asignación completa de la cuenta. Voy a eliminar esta cuenta aquí. Bueno, déjenme terminar el primer ejemplo, donde en este punto, por ejemplo, en este punto tengo un cliente que es computación en acción. Pues aquí identifico cuál es la cuenta contable. Posicionándonos en el campo del cliente que vamos a modificar o del catálogo que vamos a modificar, si presionamos Control F3, se va a desplegar el catálogo de cuentas contable. Y aquí estamos identificando, ok, sabemos que la cuenta de computación en acción es 110 300 03, y nosotros identificaríamos que le corresponde el valor 03 porque es la parte fija. Voy a salirme aquí y voy a digitar 03. De esta forma, si yo concateno el segmento general, que era el segmento 0, el segmento 1, y concateno la parte variable de cada uno de los catálogos, pues estaríamos armando nuestra cuenta contable. Entonces, sería de esta forma: segmento general 100, 10, 300, y más la parte variable de mi cliente, vamos a saber que el 03 es para computación en acción. Voy a buscar a Francisco Delgadillo, y el 02, por ejemplo, es para Francisco García Delgadillo. Servicios y administración de grupo es el 04. Entonces aquí ya más digito 04. Denme un segundo que se bloqueó mi equipo. Y pudiésemos entonces hacer la asignación del segmento para nuestros diferentes clientes, donde a servicios y administración de grupo pues le corresponde el segmento 04. De esta forma, entonces mencionábamos que con la asignación de partes fijas y de partes variables, pues nosotros íbamos a poder armarlo. De igual forma, si nosotros quisiésemos hacer la asignación de forma completa, nosotros podemos omitir este segmento general y en nuestro cliente, pues simplemente hacer la asignación de la cuenta de los diferentes clientes que nosotros pudiésemos tener para, o la cuenta de nuestro cliente, para que la cuenta fuera de forma completa. De esta forma nosotros pudiésemos armarlo. Tendríamos que identificar entonces de qué forma nosotros analizamos nuestro catálogo de cuentas y de qué forma nosotros definimos esta asignación de segmentos contables. Voy a dejarle aquí al cliente público en general la cuenta la cuenta completa, pero al momento de que nosotros validemos en nuestros asientos, pues vamos a tener que identificar de qué forma está asignado. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer la contabilización de servicios donde cada uno de los servicios tiene una cuenta contable y en las pólizas así no lo define nuestro cliente que se afecte una cuenta de servicios, pues tendríamos que hacer el mismo procedimiento, hacer la asignación de nuestros servicios correspondiente a su cuenta.
Y de igual forma, si nosotros vamos a hacer la contabilización para que cada uno de los conceptos afecte una cuenta contable de forma específica, nosotros lo vamos a poder asignar. Para este ejemplo, para los ejemplos que nosotros vamos a manejar y vamos a ver ahorita más adelante, pues solamente nuestros clientes son los que tienen definidos en el sistema de contabilidad una cuenta contable. Bien, en este caso, cliente público en general, si nosotros tenemos una cuenta contable, pues nosotros lo vamos a poder asignar. Si nosotros no tenemos una cuenta contable, lo vamos a identificar. Para el ejemplo, voy a utilizar la cuenta 01 para público en general. Entonces, asumimos que la cuenta contable de José Hernández Castro se va a llevar todas las ventas de público en general. Aquí voy a hacer la eliminación y voy a dejar 01 nada más. Bien. Nos pide la confirmación si nosotros queremos guardar los cambios de esta asignación de segmentos, le decimos que sí y posterior a esto continuamos con nuestro siguiente apartado. Posterior a eso tendríamos que hacer lo que es la definición de asientos contables. En la definición de asientos contables nosotros vamos a considerar esto como una especie de plantilla donde tendremos la estructura de cómo se genera la póliza en Compact y Factura Electrónica. Aquí nosotros vamos a identificar cuáles son las cuentas que afectarán la póliza y definiremos esas cuentas, de qué forma participan, si generan un cargo o si generan un abono. ¿Desde dónde vamos a generar esos asientos contables? Directamente desde el menú de contabilización, en la opción de definición de asientos contables, vamos a definir un nuevo asiento contable para que nosotros le identifiquemos cuál es el número, el nombre y con qué frecuencia se va a realizar una póliza cada vez que se utilice este asiento contable. Posterior a esto, creamos los movimientos para definir las cuentas, los cargos y los abonos y posterior a eso, guardamos. En el sistema de factura electrónica nos iríamos al menú de contabilización, tenemos la opción de definición de asientos contables y si ustedes observan, aquí ya vamos a tener algunos conceptos contables precargados. Por ejemplo, si yo selecciono el número 1, lo que nosotros vamos a ver en la definición de un asiento contable es lo siguiente, que tenemos que identificar cuál es el número para el asiento contable, cuál es el nombre y cuál es la frecuencia, en este caso, que generemos una póliza por documento, que generemos una póliza diaria o que generemos una póliza por periodo, que quiere decir que si yo tengo una factura y utilizo este asiento contable, por cada factura me genera una póliza. Si yo tengo 10 pólizas en el día, pues me estaría generando una póliza con los movimientos de esas 10 facturas del día para el caso de que nosotros utilicemos una póliza diaria. Y si tenemos una frecuencia de una póliza por periodo, pues nosotros estaremos definiendo que se genere una póliza por todas las facturas del periodo que nosotros tengamos, en este caso cada mes. En la parte posterior tenemos lo que es la fecha. ¿Con qué fecha se utiliza? Con la fecha del documento, en este caso de nuestro documento de factura electrónica, o la fecha en que yo estoy generando la factura. ¿Qué tipo de pólizas voy a utilizar? Si es de ingresos, si es de egresos, si es de diario. ¿Cuál es el consecutivo del número de póliza que va a utilizar? En este caso que utilice el folio del documento para que se lleve el folio de la póliza, el consecutivo de factura electrónica que continúe con la foliación de los conceptos de factura electrónica o el consecutivo de Compact, en este caso que valide cuál es el folio disponible en contabilidad y posterior a esto haga el consecutivo. A diferencia del de consecutivo de factura electrónica, por ejemplo, si llevamos una póliza generada, los consecutivos los va a estar validando factura electrónica. Si queremos poner alguna referencia, y anexar esa referencia. Y si ustedes observan, vamos a visualizar cada uno de los movimientos, donde nosotros vamos a definir cuáles son las cuentas que vamos a utilizar y
si es un cargo o si es un abono. Vamos a generar uno nuevo y va a ser el concepto número 10, donde el que voy a generar es el de factura a crédito. Vamos a generar una póliza por documento que utilice la fecha de nuestro documento, y para el caso de lo que es una factura a contado, nosotros vamos a identificar, pues, o vamos a definir qué es una póliza de diario. Vamos a dejar que el sistema de contabilidad es quien lleve la foliación, y en concepto, pues podemos poner eh, el nombre del concepto, ¿no? Para que sepamos que viene de factura a crédito. Posterior a esto, guardamos nuestro encabezado y ahora lo que tendríamos que hacer es asignar los movimientos. Y como movimientos nos referimos a la póliza, cómo se va a generar. Vamos entonces a insertar un movimiento, y si ustedes observan en la parte inferior con las teclas Control Insert, vamos a insertar ese movimiento. De igual forma, podemos modificar o eliminar los movimientos que nosotros vayamos generando. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? En este caso, nosotros vamos a identificar primero cuál es la cuenta contable que vamos a manejar. Pero si ustedes observan, aquí viene una serie de ejemplos de cuenta, y nos dice que la cuenta puede ser definida con base a segmentos. ¿Qué quiere decir? En este caso, el segmento GE01 es un segmento general, pero si lo concatenamos con el segmento CL01, que es de clientes, pues de esa forma pudiésemos armar nuestra cuenta contable. Y si ustedes recuerdan, pues nosotros habíamos definido el segmento 01, que era la parte fija de nuestra cuenta de clientes, más el segmento CL01, que es de nuestros clientes, y de esta forma estaríamos concatenando nuestros segmentos para formar la cuenta contable. De igual forma, si nosotros visualizamos esta opción de definir segmentos, estaríamos validando pues que sí estemos o que sí hayamos asignado de forma correcta nuestros segmentos. Si ustedes observan, el GE01, que va desde el 1 hasta el 11, pues lo vamos a poder utilizar para la concatenación de nuestra cuenta. Si concateno este segmento general con el segmento número 1 de nuestros clientes, pues estaríamos armando básicamente esa cuenta. Recordar que cada uno de los catálogos puede tener hasta 7 segmentos definidos en su catálogo, ¿no? Posterior a eso le vamos a indicar qué es lo que vamos a realizar. Vamos a realizar un cargo en rojo, un abono o un abono en rojo, dependiendo de nuestro asiento contable, pues vamos a hacer ese cargo. Aquí la recomendación siempre es, ok, si nosotros no tenemos muy claro de qué cuentas se van a utilizar y qué carga y qué abona, el cliente o nuestros clientes son quienes nos tienen que dar una referencia de cómo contabilizan ellos una factura, cómo contabilizan ellos un pago, cómo contabilizan X documento, ¿no? Para que con esa referencia nosotros podamos entonces armar ya el asiento contable con base a un ejemplo de la póliza que nuestro cliente pudiese tener. Para el ejemplo que nosotros estamos haciendo, donde vamos a contabilizar las facturas a crédito, pues vamos a generar primeramente un cargo, y ese cargo de igual forma puede ser que concentre movimientos, que quiere decir que si en el mismo, en la misma póliza hay movimientos a esta cuenta, varios movimientos a esta cuenta, pues que todos se vayan en un solo movimiento. Y de igual forma, que si en esta póliza que se va a generar no hay movimientos a esta cuenta en específico, pues que se suprima el movimiento para que no lo visualice yo en cero, que solamente se vean los movimientos que tienen un valor, ¿no? Y en la base nosotros vamos a definir del documento de factura que nosotros, en este caso de factura electrónica que nosotros estemos contabilizando, qué valor vamos a tomar. Si queremos tomar el neto menos menos descuentos, si queremos el total de la factura, el IVA de la factura, o queremos inclusive alguno de los impuestos que vienen dentro de la factura,
o algún descuento, o el total de los descuentos, o el neto nada más. Cualquiera de estos campos que nosotros vemos aquí como base, pues son campos que tienen un valor específico en nuestra factura y nosotros lo podemos llamar. Para el ejemplo, voy a indicar que es el total, quiere decir que vamos a generar a este cliente, a los clientes, un cargo por el total, ¿no? Si es un documento que tome la moneda del documento, que tome la moneda extranjera, si es que manejamos documentos con moneda extranjera. Y de igual forma, si queremos capturar alguna referencia, algún diario, algún concepto que nosotros ya tengamos dado de alta en contabilidad, o de igual forma eh, algún segmento de negocio, ¿no? Para el ejemplo, vamos a dejar el cargo al total y guardamos. Puedo generar otro movimiento y en este caso vamos a utilizar lo que es la cuenta del IVA. Tendríamos que identificar en nuestro catálogo de cuentas cuál es la cuenta que vamos a utilizar. Sin embargo, si nosotros ponemos la palabra IVA y damos tabulador, el sistema automáticamente va a identificar que va a tomar como base esta el valor de IVA de nuestra factura. Lo único que nosotros identificamos si es un cargo o si es un abono. Guardo el movimiento, genero uno nuevo y ahora lo que yo voy a utilizar pues es identificar qué cuenta me está afectando el neto de mi factura. Para eso pues podemos ingresar al sistema de contabilidad. Para que hagamos un repaso de nuestras cuentas contables, ¿no? Aquí estamos. Dependiendo del asiento, obviamente, pues tendríamos que identificar, pues, cuáles son las cuentas a utilizar. Por aquí voy a buscar la cuenta 410, que es la 410, donde vamos a estar contabilizando básicamente las ventas. Entonces, tomo como referencia esa cuenta y voy a capturar 410, 100, 00. Este va a ser este va a ser un abono y como referencia, ahorita que yo puse la cuenta, si ustedes observan, me manda un mensaje que me dice un segmento de la cuenta no es válido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a utilizar una parte de nuestra cuenta digitada o una cuenta que se capture completamente, tendremos que identificar que se captura como cuenta fija y las cuentas fijas deben de llevar básicamente comillas al inicio y al final. Entonces aquí identificamos 410, 100, 00. Déjenme corroborar que la cuenta esté bien. 410, 100, 00. 410, 100. Déjenme la borro. 410, 100, 00. No me está dejando capturarla. Déjenme nada más corroborar que sí estemos leyendo. Contabilización. Ok, sí estamos leyendo aquí. Regreso a la definición del asiento. Mando llamar el número 10, que es el que tenemos aquí. Le doy control insert para que capturemos uno nuevo. Y
Déjenme capturar, es la 400, 10, 100, 00. Capturo. Ahí está. Por ahí tenía algún dato incorrecto al capturar la póliza y le voy a indicar que es un abono y este abono va a ser por el neto menos descuento. Guardamos el movimiento y ya lo tenemos aquí definido. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a poder visualizar en esta definición de segmentos de asientos contables, pues es que vamos a identificar qué cuentas donde utilizamos combinación de segmentos, donde podemos utilizar cuentas fijas o donde podemos inclusive utilizar varios atajos que el sistema ya trae para que nosotros definamos con base a estas cuentas, pues cuáles son los cargos y nuestros abonos. Vamos a generar uno nuevo y le vamos a poner el número 11 y con la misma dinámica vamos a hacerlo, pero ahora va a ser factura contado. Vamos a utilizar una póliza por documento. Este va a ser que utilice la fecha del documento que estamos generando. Tenemos una póliza de ingresos porque en este caso ya estamos obteniendo el pago de nuestra factura al ser una factura en contado y dejamos que utilice el consecutivo de contabilidad. Guardamos nuestro encabezado y con control insert, recordemos, capturamos los movimientos. En este caso voy a utilizar la cuenta que es la 100 10 200 01 que hace referencia a mi cuenta bancaria, donde vamos a generar un cargo por el total del documento. Guardamos, generamos uno nuevo. Nuestro siguiente movimiento vamos a utilizar una cuenta fija de IVA, que es la 200 10 200 01. Y en este caso vamos a capturar un abono o vamos a generar un abono por el IVA del documento. Guardamos, generamos uno nuevo y la tercera cuenta que vamos a utilizar es la 400 10 100 00 que lo habíamos visto era nuestra cuenta de ventas. Generamos un abono por el total menos descuentos. Si nosotros validamos ahora, pues esta póliza está generando o va a generar los movimientos a las cuentas totalmente de forma directa, porque cada uno de los movimientos está capturado con comillas. Y si ustedes validan, pues dependiendo de cómo estemos organizando, cómo tengamos organizado, son las cuentas y cómo lo vamos a estar visualizando. Por cada uno de los tipos de documentos que nosotros necesitemos contabilizar, tendríamos que hacer un asiento contable. Si vamos a contabilizar pagos, pues generaríamos el asiento contable de los pagos. Si tenemos un concepto de factura de arrendamiento, pues tendríamos que generar un asiento contable para la factura de arrendamiento, ¿no? Bien, posterior a que nosotros definimos los asientos contables, que es la definición de la estructura de cómo se genera nuestra póliza, ahora lo que tendríamos que hacer es la asignación de asientos contables. Sobre la asignación de asientos contables, nosotros le vamos a hacer la relación, ok, tenemos un asiento contable que generamos en factura electrónica con la estructura de nuestra póliza, pero ese asiento contable lo tenemos que asociar a un concepto de nuestro sistema de factura. Si yo generé un asiento contable que se llama factura electrónica, donde voy a contabilizar todas las facturas electrónicas, perdón, todas las facturas a contado, pues ese concepto lo tengo que asignar, perdón, ese asiento lo tengo que asignar al concepto de factura contado. Para eso, pues tendremos que ir al menú de contabilización en la opción de asignación concepto asiento. Generamos aquí nuevo y vamos a identificar pues cuál es el concepto al que vamos a asignar. Posterior a esto lo asignamos y guardamos simplemente. Esa opción pues es muy sencilla donde nos vamos a lo que es el menú de contabilización y vamos a irnos a la opción asignación concepto asiento contable. Sin necesidad de generar uno nuevo porque nuestros asientos ya los tenemos, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a identificar los conceptos de factura electrónica. Estos conceptos son los que vemos en la segunda columna. Y aquí, por ejemplo, vemos factura crédito. Lo que nosotros tendríamos que hacer es identificar de los asientos contables que tenemos o que creamos, cuál es el que vamos a asociar. Si ustedes recuerdan, nosotros asignamos o generamos uno que era factura crédito.
y lo asociamos. Tenemos por aquí otro concepto que es factura contado, pues lo asociamos a nuestro asiento contable de factura contado. Tenemos por acá otro que se llama factura contado 2021. Probablemente ahí también tengamos movimientos, pues aquí le vamos a identificar que tenemos factura a contado también. Si nosotros contabilizamos los pagos como le mencionábamos, pues nosotros tendríamos que hacer la asignación de nuestro concepto de pago, ¿no? Para eso, pues hay que definirlo previamente. Ahorita solamente vimos dos ejemplos. Con esta asignación simplemente ya tenemos asignado a nuestros documentos de factura y cerramos. ¿Cómo corroboro que sí se guardaron? Pues cuando nos vamos nuevamente a la asignación de concepto, pues aquí lo vamos a estar visualizando. Bien, ahora ya que tenemos esta configuración, pues ¿qué es lo que sigue? Básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer la elaboración de las pólizas. ¿Y cómo haríamos esa elaboración de nuestras pólizas? El sistema de factura electrónica lo que va a tomar como referencia cuando nosotros nos vayamos al menú de contabilización, elaboración de nuestras pólizas, va a tomar como referencia el asiento contable que se le asignó al concepto y con base a la definición de los documentos que vamos a contabilizar, al rango de fechas, a los conceptos, a los documentos, pues estarían generando esas pólizas dentro del sistema. ¿Cómo vamos a hacer ese procedimiento? Bien, lo primero que vamos a identificar es dónde tenemos esos movimientos a contabilizar. Si nosotros validamos facturas a crédito, pues vamos a corroborar que en el mes de febrero, por aquí, enero y febrero, hay varias facturas, ¿ok? Entonces, ya tenemos aquí una referencia, fechas y el concepto de factura, factura crédito. Si nosotros nos vamos a movimientos, factura al contado, pues aquí tenemos del mes de enero también generados ciertos documentos, ¿no? Entonces, ya ahí más o menos estamos dando cuenta de qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir entonces al menú de contabilización y vamos a localizar la opción que es elaboración de pólizas. En esta opción de elaboración de pólizas vamos a visualizar una ventana como esta donde nos indica o nos recomienda que realicemos un respaldo previo a lo que es la contabilización. Esto para asegurar de que nuestra información esté sin problemas. Después de esto, vamos a identificar las fechas de los documentos de factura electrónica que queremos contabilizar. En este caso, yo voy a poner que del mes de enero del 2021 al día de hoy, yo voy a contabilizar todos los documentos o puedo definir por concepto o por documento modelo o que yo seleccione el concepto. Por ejemplo, voy a seleccionar el concepto y por aquí voy a seleccionar factura al contado. Factura al contado que es el 5. ¿Para qué documentos de factura al contado me va a generar la póliza? Los documentos no contabilizados, todos los documentos o documentos contabilizados. ¿Qué quiere decir? Los documentos que no hayan tenido una póliza en este rango de fechas que pertenezcan a factura al contado. Todos los documentos independientemente o que no hayan, para todos los documentos que tengan este filtro, o solamente que me vuelva a elaborar las pólizas para aquellos documentos que ya tienen una póliza asignada. Le voy a indicar que me lo haga para todos los documentos. ¿Y cuál es la fecha de contabilización? Del 1 de marzo del 2021. Lo que va a hacer aquí entonces el sistema es corroborar en la asignación de segmentos contables a los conceptos de qué forma está la estructura de factura contado y me va a generar una póliza. Si nosotros le damos clic en procesar, nos pide la confirmación y después de la confirmación nos manda una bitácora. Al momento de que nosotros validemos la bitácora, pues nosotros vamos a corroborar si hay documentos que están dentro de este rango de fechas y nos va a identificar que en la bitácora nos está generando una póliza de ingresos y esta bitácora de igual forma nos da la referencia de cada uno de los movimientos. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros ya estamos cerciorándonos de que se generó una póliza
y que de igual forma esa póliza tiene 3 movimientos y me está dando el detalle de cuáles son la afectación. Ok, ¿qué sigue después de que nosotros hayamos hecho la elaboración de pólizas? Pues la elaboración de pólizas nos indica o nos dice que ahora tendremos que enviar esas pólizas al sistema de contabilidad. Si yo me voy aquí al sistema de contabilidad y me voy al listado de pólizas del mes de enero, perdón, del año 2021, de todos los meses, aún no tengo ninguna póliza. Lo que nosotros tendríamos que hacer, pues es regresar al sistema de factura. Voy a cerrar el proceso de elaboración de pólizas. Y ahora me voy al menú de contabilización y tenemos la opción de cargar pólizas a Compact y Contabilidad. Nos pide la confirmación, nos recomienda que respaldemos nuestra información. Y ahora, con base a las pólizas que se generaron, por ejemplo, yo tengo una factura del mes de enero. El asiento contable que asignamos, dijimos que la póliza se generara con fecha del documento de sistema de factura o el documento de factura, exactamente. Ahora lo que nosotros tendremos que decir, ok, de esas pólizas que nosotros elaboramos que se encuentran en este rango de fechas, que sean del tipo ingresos, egresos de diario o todos los tipos, que vayan del rango de folios del 0 al que nosotros vemos aquí, que es el de 999 millones y demás, pues nos cargue las pólizas. En la bitácora que nosotros vimos solamente teníamos una póliza en este rango de fechas. Si nosotros queremos filtrar por un tipo específico o por todos los tipos de pólizas, o si queremos filtrar. Lo que nosotros hacemos en este caso, pues es simplemente darle clic a procesar y conforme a los filtros que nosotros veamos aquí, pues estaríamos validando si se generan o no pólizas. En este caso nos dice que efectivamente en el rango de fechas del 1 de enero del 2021 al 1 de marzo, que es el día de hoy, pues hay una póliza que se generó, ¿no? Le damos clic a visualizar la bitácora y pues estamos visualizando que la póliza de ingresos con fecha del 25 de enero, porque así configuramos el concepto, el asiento, perdón, pues se generó una póliza de ingresos número 1. Si yo valido en el sistema de contabilidad, actualizo mi rango, aquí estoy visualizando que ahora ya veo esa póliza de ingresos. Si yo la quiero abrir, básicamente me va a decir que esa factura viene del sistema comercial. ¿Por qué? Porque viene de una interfaz. Y si veo el detalle de los movimientos, pues aquí vamos a ver. Estas facturas que nosotros contabilizamos se generaron, con fecha del documento de contabilidad y de igual forma, pues con los asientos que nosotros identificamos. Al ser esta una póliza de ingresos, pues nosotros tendríamos que ver o visualizar si existe el desglose de IVA o no existe desglose de IVA, ¿no? Si yo la quiero cerrar, me va a mandar ese desglose de IVA para que lo asigne y le voy a dar clic en cerrar. Le voy a decir que no lo guarde. ¿Por qué? Porque de igual forma, cuando nosotros estamos en el sistema de factura electrónica, en la opción de cargar base gravable de IVA a contabilidad, lo que nos va a poder identificar en este caso es que en el rango de fechas de las pólizas que nosotros hayamos generado, en este caso solo llevamos una, que hayan sido pólizas de ingreso, por ejemplo, pues que me haga el desglose de la base gravable. Le digo que sí, le doy continuar. Veo el procesamiento, voy en bloc de notas y me dice que efectivamente para la póliza de egresos número 1 se hizo el desglose
del IVA. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver nosotros visualizado? Pues básicamente cuando vayamos al sistema de contabilidad, abramos nuestra póliza y si nos vamos a la pestaña 4 de desglose de IVA, nosotros ya estamos viendo que ese desglose lo hicimos directamente. Este desglose se hace una vez que nosotros hayamos cargado las pólizas o a menos de que lo queramos hacer en el sistema de contabilidad. Eso depende de cada uno de nuestros, depende de cada uno de nuestros tipos de póliza y de cómo lo queremos administrar. Por aquí nos preguntan, ¿se puede visualizar pólizas desde el sistema de factura electrónica? Si nosotros vamos, y ahorita lo vamos a validar, si nosotros vamos a movimientos, facturas, factura al contado y nosotros visualizamos la factura que nosotros generamos, en este caso, sobre los menús que nosotros vemos en la parte superior, no tenemos esa visualización, al contrario, como lo vemos eh, en el sistema de comercial premium, por ejemplo. Entonces, desde este apartado, pues nosotros no estaríamos visualizando esa información. Lo que nosotros pudiésemos hacer, pues, es visualizar la relación de reportes para que podamos visualizar esa referencia. Pero básicamente aquí toda la información se carga a través del SDK hacia el sistema de contabilidad y en contabilidad es donde estaríamos haciendo esa visualización. Vamos a repasar un poquito este proceso donde yo ya tengo varias facturas generadas y podemos generar más pólizas a partir de ello. Recordamos, nos vamos al menú de elaboración de pólizas. En el menú de elaboración de pólizas nosotros identificamos cuál es el rango de fechas con el cual queremos validar los documentos comerciales, en este caso las facturas, para que nosotros identifiquemos por concepto, pues cuáles queremos contabilizar. Tengo aquí factura al contado, perdón, factura a crédito. Voy a buscar factura a crédito. Aquí está. Y que me contabilice todos los documentos no contabilizados. Si nosotros le damos clic en procesar y le damos clic en continuar, nos dice que ya existe una bitácora que si le decimos reescribir, le decimos que sí y validamos. Si este concepto está si está configurado de forma correcta, pues nosotros estaríamos visualizando la información. Si nosotros tenemos algún detalle en la configuración, pues aquí tendríamos esa notificación. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos una advertencia y nos dice el segmento contable de IVA de la configuración está vacío. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Si ustedes recuerdan, voy a cerrar esta ventana, voy a dejar la bitácora abierta. Cuando nosotros configuramos nuestro asiento contable para lo que era facturas a crédito, nosotros identificamos que tome el valor de IVA. Este valor de IVA tendría que haber estado definido ya sea en nuestro campo de IVA, aquí nos dice está vacío, o tendríamos que haber asignado la cuenta de IVA de forma, fija en nuestro asiento. Entonces, al ser factura a crédito, pues lo que tendremos que validar es en nuestro catálogo de clientes, perdón, 200 debe de ser. ¿Cuál es nuestra cuenta de IVA? En este caso, la 300.01. Voy a tomar como referencia que es la cuenta 210.300.01 y esa cuenta debería de estar asignado a mi concepto de tasa de IVA del 16. En este caso es 210.300.01. Guardo
Cierro mi bitácora. Voy a cerrar todas mis bitácoras. Por aquí ya tengo varias. Y voy a generar nuevamente los documentos, ¿va? Me voy a elaboración de pólizas para el del 1 de enero del 2021 a la fecha para el concepto de factura crédito y le doy clic en procesar. Validamos nuestra bitácora y aquí estaríamos corroborando. Si no tenemos ninguna advertencia en nuestra bitácora, pues vamos a ver que se genera la póliza 1, se genera la póliza 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, para cada uno de nuestros documentos de factura. Entonces, con esta referencia, nosotros ya tenemos la posibilidad de hacer el cargado para todas las pólizas que se generaron en este rango de fechas. Y en ese caso que sean, voy a dejarlos todos para que se vuelvan a cargar. Le doy clic en procesar. La bitácora me dice que ya existe, que está generando los movimientos. Y aquí nos dice que se generaron 18 pólizas de diario. Porque el concepto, el asiento contable, que es factura contado, pues nos dice que se generen como diario. Si yo voy al sistema de contabilidad, corroboro mi listado de pólizas para el mes de enero o para todos los meses, pues aquí voy a estar visualizando, en este caso, las de diario que se generaron, que va desde el 1 hasta el folio 19, si no mal recuerdo. O eran 10. La bitácora me dice que eran. Ah, ok. Se generan con. Son 19, pero se vuelven a repetir los folios por el mes de febrero. Ok, si yo solo visualizo las de enero, pues aquí están las de enero, del 1 al 11, y las de febrero, las de diario del 1 al 8. Hasta este punto, pues nosotros ya tenemos corroborado dentro del sistema de contabilización que hicimos toda la definición de segmentos, la definición de asientos contables, la asignación, elaboramos las pólizas y las cargamos. Y con la póliza de ingresos, inclusive hicimos el cargado de la base gravable del IVA. Y ahora lo que vamos a hacer es validar la eliminación de nuestra contabilización. Si por alguna razón nosotros identificamos que las pólizas que se cargaron son incorrectas, no las podemos, cometimos algún error probablemente o alguno de los documentos no debió de haber sido contabilizado inclusive. Por ejemplo, esta póliza, pues que queramos modificar, pues al momento de que nosotros la vayamos a modificar, y guardemos en movimiento, pues vamos a corroborar que está de forma incorrecta, ¿no? Lo que nosotros tendríamos que hacer, pues es hacer ese borrado de nuestras pólizas o lo más práctico que nosotros podamos hacer, lo más práctico que nosotros pudiésemos hacer es hacer el proceso de eliminación de la contabilización. Este proceso de eliminación de la contabilización nos va a permitir resarcir ese proceso de cargado de nuestras pólizas para que en el rango de fechas que nosotros identifiquemos, por ejemplo, del 1 de febrero al 2021, todas las pólizas que se hayan contabilizado del concepto de factura a crédito, ay, perdón, déjenme lo busco, lo voy a organizar aquí. Aquí está. Todas las facturas a crédito que se hayan contabilizado, pues se eliminen
se haga la eliminación de esas pólizas. La recomendación es que se respalde y de igual forma tengamos en cuenta que se van a eliminar las pólizas asociadas a los documentos, ¿no? Entonces, va a corroborar las pólizas que tenga factura, crédito en este rango de fechas y va a hacer la eliminación. Si nosotros le damos continuar, nos manda una bitácora, y tenemos aquí ya en el bloc de nota, pues todos los documentos que se descontabilizaron, ¿no? Y nos dice que se eliminaron básicamente las pólizas. Si yo voy al sistema de contabilidad y me voy a mi listado de pólizas, en todos los periodos, pues yo estoy corroborando que ahorita solamente tengo la póliza de ingresos de la factura de contado porque eliminamos todas las pólizas de factura, de factura a crédito, ¿no? Bien, entonces con ese proceso de eliminación podemos eliminar las pólizas y ya no las vamos a tener acá en contabilidad. Continuamos con el siguiente apartado. Después de la elaboración hacemos el cargado, vimos ahorita lo que es el proceso de eliminación y tenemos una opción que es la generación de pólizas a TXT. Este apartado o esta opción lo que nos permite es que de las pólizas que nosotros elaboremos podamos generar un archivo en TXT para que entonces ese archivo TXT se lo pasemos al contador en el caso de que no tengamos en la misma red o en el mismo lugar de trabajo el sistema de contabilidad y el sistema de factura electrónica. Con esto podemos generar un archivo externo TXT para que entonces se haga el cargado desde el sistema de contabilidad. Y voy nuevamente a este proceso. Primero en factura electrónica me corroboro primero que las pólizas estén generadas, ¿no? Voy a tomar como cuenta 0101 del 2021 con todos los documentos del concepto de factura a crédito, que es el 4 si no me recuerdo. Aquí está factura a crédito. Lo voy a hacer para todos los documentos de factura a crédito y le voy a dar clic en procesar. Sobrescribimos. Y aquí está. Corroboramos que tengamos todas las facturas, ¿no? Aquí están ya generadas. Okay. Posterior a eso, lo que nosotros hacemos, nos vamos al menú de contabilización y tenemos la opción de elaboración de pólizas a TXT. Esto lo que sustituiría es el proceso de cargado de pólizas a Compact y contabilidad cuando en el equipo no tenemos o cuando en este ambiente de trabajo no tenemos instalado el sistema de contabilidad. Pudiese ser que nada más elaboremos las pólizas y que después las generemos a TXT y le demos ese archivo a nuestro contador para que él las cargue desde el sistema, ¿no? Le voy a dar aquí la opción de elaboración de pólizas a TXT. Le vamos a indicar que del rango de fechas del 1 de enero del 2021 para las pólizas de diario, que son las que nosotros generamos con factura a crédito, de tal rango a tal rango se generen e inclusive que haga el cálculo de la base gravable de IVA, ¿no? Si es que lo queremos ver así. ¿Con qué formato se van a cargar? Se van a cargar con el formato de contabilidad y así el sistema los va a reconocer. Y en la parte inferior nos muestra dónde se está guardando ese archivo TXT con la información de las pólizas, que ese es el archivo que nosotros tendríamos que enviar a nuestro contador para que él haga el cargado. Una vez que ya validamos esta información, pues le damos clic en procesar. Nos dice, lo estoy generando nuevamente, si deseo reemplazarlo, le digo que sí y ya está. Si nosotros corroboramos este archivo,
estaríamos viendo la información con la estructura que el sistema contable necesita para que se genere toda esa información. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Localizar este archivo en nuestro explorador, donde le hayamos dicho que se va a guardar, que por lo regular se va a C, Compact W, empresas, el nombre de la empresa, y déjenme lo ordeno por tipo, para que nosotros veamos cuál fue el archivo. El archivo debe de llevar nombre pólizas 10.03.2021. Y aquí lo vamos a localizar. Déjenme lo encuentro. Intensivo, pólizas 10.2021, tiene un TXT. Déjenme cerrar estas bitácoras y lo voy a volver a abrir, ¿va? Pólizas 10. Debe estar acá al final, Aquí está. Póliza 013-2021. Si nosotros lo abrimos, pues es básicamente el archivo que les acababa de mostrar, donde vemos toda esa estructura, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con ese archivo? Nosotros vamos a hacérselo llegar, ya sea por correo electrónico, en una memoria USB o el medio que nosotros encontremos más conveniente, se lo hacemos llegar a nuestro contador. ¿Para qué? Para que el contador entonces, él se vaya al sistema de contabilidad y desde el menú de pólizas tiene la opción de cargar pólizas. Vamos a corroborar. Ahorita la única póliza que nosotros tenemos es en todo el ejercicio es la póliza de ingresos, ¿no? Ahí está. Entonces nos vamos al menú de pólizas, cargar pólizas. Y el cargado de pólizas en contabilidad, pues si ya tenemos referencia en este sistema de contabilidad, conocemos un poquito, pues nos va a identificar una serie de pasos para que nosotros validemos. En este caso, si cargue el dato de entrada, no lo cargue cuando ya existe una póliza de ese tipo, si lo sustituya, que renumere las pólizas si ya existe el folio y demás. Nosotros lo vamos a dejar así deshabilitado porque ahorita no tenemos pólizas básicamente cargadas. Si no las cargue con error, si nos carga las pólizas sin afectar, y lo que nosotros vamos a hacer es identificar el dato de entrada, como dato de entrada, ese archivo que que acabamos de generar. En este caso, pues nosotros sabemos que lo guardamos en C, Compact W, en empresas, en empresa e intensivo, y aquí tengo lo de pólizas del 1 de marzo, que fue el que generamos el día de hoy. Le doy clic en abrir y simplemente le damos clic en procesar. Ahí está. Nos dice cuántos movimientos fueron leídos o cuántas pólizas fueron leídas, cuántas se crearon. Si hay algún error, pues aquí nos va a decir cuáles son los que no se cargaron y demás. Y nos manda la bitácora. Le voy a dar clic en cerrar, voy a cerrar y voy a actualizar mi listado de pólizas. Y ya lo vemos ahora en nuestro sistema de contabilidad. Aquí está. Con eso, pues básicamente nosotros estaríamos generando este proceso de cargado de pólizas a través de un TXT. Voy a regresar al sistema de factura electrónica. Y pues con eso estamos cubriendo esa parte de elaboración de pólizas a TXT. Si ustedes observan de estos apartados que nosotros vemos, nos hace falta visualizar el de envío de información al contador externo.
¿A qué se refiere este módulo, ¿no? Este módulo lo que nos va a permitir es que el sistema de factura electrónica genere un archivo .zip donde este archivo va a contener todos los XML que nosotros emitamos o recibamos en ese rango de fechas que nosotros identifiquemos, y además nos va a generar el archivo TXT de pólizas para que nosotros podamos primeramente cargar los XML que vienen en este zip al sistema de, eh, de Compact y Contabilidad y validemos que estén en el administrador de documentos digitales. Al momento de que carguemos también ese archivo TXT con la elaboración de pólizas, pues va a llevar esa relación del documento XML, ya sea emitido o recibido que hayamos identificado, con el UUID de la factura que generó dicha póliza, ¿no? Y para eso, en este caso, este proceso lo hacemos cuando nos lleva el contador externo la contabilización, y para evitar todo el proceso de que él tenga o que él no tenga los documentos que hayamos emitido y los documentos que hayamos recibido, en este caso las facturas electrónicas, pues podemos generar toda esa información desde nuestro sistema de factura electrónica y hacérselo llegar al contador para que entonces él lleve ya toda la administración en el sistema contable. Y esto precisamente cuando pues no tenemos un contador interno, ¿no? Lo que nosotros haríamos en este proceso dentro de factura electrónica en el menú de contabilización, vamos a ir a la opción de envío de información al contador externo. Este envío de información, pues aquí nos da una reseña de qué es lo que hace. Nos dice que genera un zip que contiene los XML emitidos y recibidos en el periodo seleccionado. Y en este caso, pues estaría generando un archivo TXT que contiene las pólizas, que este se cargaría una vez que nosotros tengamos también cargado en en el administrador de documentos digitales o ADD, pues todas esos archivos, ¿no? Esos documentos. Y aquí nos dice que este zip se deberá descomprimir y cargar los XML a la DD. Y posterior tendríamos que cargar el TXT para cargar esas pólizas. Le voy a indicar en este caso que, déjenme elimino la contabilización. Bueno, lo voy a dejar así, no importa. Ahorita lo que vamos a ver pues es este apartado, ¿no? Le vamos a indicar que valide pues nuestros documentos que tenemos en el rango de fechas del 1 de enero del 2021 a hasta el día de hoy. Y por aquí vamos a estar validando que en la empresa, en la carpeta de nuestra empresa, pues se va a generar un paquete con esa información. Le vamos a dar clic en procesar, simplemente indicamos cuáles son las fechas. Está por ahí realizando el proceso. Dependiendo de la información, obviamente, que tengamos, si hay muchas facturas, pues tendría que, que tomar tiempo para que pueda hacer toda la elaboración de las pólizas, que pueda generar el archivo TXT, pueda de igual forma hacer un extracto de los archivos XML que tengásemos y pues generar todo esto en un archivo ya compacto, ¿no?
Nos dice que el proceso ha terminado. Si vemos el bloc de notas, pues aquí estamos viendo todos los documentos que se entregaron, ¿no? Toda la información, todo lo que estamos visualizando. Y pues ya con esta validación nosotros sabemos que tenemos información para enviarle a nuestro contador. Si nosotros vamos al directorio de la empresa, déjenme actualizo, y localizamos el archivo .zip, aquí está. Tenemos el del día de hoy que se llama envío paquete contador. Si nosotros lo abrimos, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Pues nosotros vamos a visualizar eh, el TXT con las pólizas y vamos a ver todos los XML que se hayan generado. En este caso, al yo utilizar un proceso, una empresa de prueba, pues todos los UID se generan con o todos los XML se generan con el UID 0, que es el de prueba. Por ende no me está generando todos los documentos, ¿no? Lo que ustedes verían en el ambiente real, pues es aquí cada una de las facturas que se vayan con su póliza van a visualizar este apartado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer en este caso, pues es ya generado este archivo, hacérselo llegar, a nuestro contador externo, obviamente, para que entonces él pueda hacer el proceso desde irse desde el sistema de contabilidad a el administrador o al visor de documentos digitales y él pudiese hacer la carga, de los XML. Entonces, ya haciendo la carga de los XML, yo no lo voy a cargar ahorita porque ya tengo en esta empresa XML con este UUID. Entonces hace la carga de los XML, tanto emitidos como recibidos, o sea el caso, y posterior a eso se iría a la parte del cargado de pólizas y como dato de entrada, pues localizaría ese archivo que nosotros generamos con el paquete del día de hoy. Entonces, con este paquete haría ya el cargado de pólizas como lo vimos hace un momento. De esta forma, este archivo que tenemos aquí llevaría básicamente la relación de nuestros documentos. Por aquí nos dice que no han sido cargados y que 46 tienen error, probablemente porque el UID es uno de prueba. Y pues si queremos ver la bitácora, por aquí ya estaríamos visualizando ese detalle. Por aquí nos dice que el UID de la póliza es incorrecto porque tenemos solamente un XML para todos los documentos. Estoy trabajando sobre un documento de prueba, perdón, sobre una empresa de prueba que utiliza los certificados de prueba, por ende, pues todos van a tener el mismo UUID. Pero básicamente ese es el proceso que estaría realizando el contador. Recapitulando un poquito, nada más corroboramos, nos vamos al menú de contabilización, envío de la información del contador externo, indicamos cuáles son las fechas que va a validar en el sistema de factura electrónica para que genere las pólizas y pueda hacer el archivo zip con los XML dentro de los documentos de ese rango de fechas y de igual forma el archivo TXT de pólizas para que posteriormente le hagamos llegar a nuestro contador y nuestro contador haga el proceso de cargado desde el visor de documentos digitales, haga el cargado de los XML y posteriormente haga el cargado de las pólizas con el archivo TXT que se genera dentro de nuestro zip. Bien, posterior a esto, pues, ¿qué es lo que podemos nosotros identificar también en este sistema de factura electrónica con respecto a lo que es nuestra interfaz a contabilidad? Pues hay que identificar que de igual forma existe una serie de reportes que nos da la referencia de información
para que nosotros tengamos noción de la información comercial que ya ha sido contabilizada y de igual forma pues existe una serie de reportes. Vamos a visualizar ahorita de manera generalizada estos reportes dentro del menú de contabilización. Si nosotros seleccionamos o visualizamos en la última sección, pues vamos a ver aquí que tenemos el listado de segmentos contables. Este listado de segmentos contables, por cada uno de los catálogos que nosotros tengásemos, pues nos va a identificar, si nosotros lo ejecutamos, nos va a identificar cuáles son las asignaciones que se tienen. Por ejemplo, en el catálogo de clientes, que es la primera sección, nos dice que tienen el segmento 01, 02, 03, 04. Quiere decir que hace como una especie de auditoría a los catálogos para saber qué segmentos tienen asignados. Para el caso de los servicios, pues no tengo ningún segmento asignado, ni para los almacenes, ni para mis conceptos. Entonces, es la relación de los catálogos para que nosotros podamos identificar qué segmentos contables se tienen asignado. Y de esta forma, pues tengamos de manera generalizada si hay que hacer alguna corrección o hay que hacer algún cambio, ¿no? Si nos vamos dentro del sistema de contabilidad y visualizamos el estado contable, vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, del 01 del 01 del 2021. Para todos los conceptos que tengamos aquí o alguno de los conceptos que nosotros filtremos, pues vamos a visualizar de los documentos que se generan en cada concepto en ese rango de fechas, si es que ya hay una póliza generada. En este caso, esto nos ayuda a validar pues que nosotros tengamos como referencia qué es lo que ya se contabilizó y qué es lo que no se ha contabilizado. En este caso, por aquí hay un concepto de factura contado 2021 que no tiene ninguna factura generada y que de igual forma, por ejemplo, factura contado ya está contabilizado. ¿Por qué me dice contabilizado? Porque en este caso, a partir de la generación de nuestras pólizas, se hizo el envío a la póliza de contabilidad. Para el caso de las facturas de crédito nos dice que es precontabilizado. ¿Por qué es precontabilizado? Porque desde factura electrónica nosotros hicimos la elaboración de nuestra póliza, pero no fue un proceso de carga a través de cargado de póliza. ¿Qué quiere decir? Que se hizo a TXT y que después lo cargamos al sistema de contabilidad. Si lo hubiéramos cargado directamente desde el sistema de factura electrónica, nosotros lo vamos a ver como contabilizado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. No contabilizado es no se ha generado una póliza. Precontabilizado es se generó una póliza. Y contabilizado es desde el sistema de factura electrónica se cargó la póliza. Y de esta forma, pues nosotros podemos auditar todos los documentos para que sepamos que está contabilizado y que no. Bien, tenemos el de pólizas y documentos asociados para que de igual forma, por tipo de póliza, pues nosotros podamos visualizar cuál es la relación, ¿no? En este caso, a cada una de nuestras pólizas que nosotros estamos ejecutando, pues nos dice aquí, o que estamos visualizando, nos dice que se generó la póliza de diario a la factura de factura crédito y nos da el total de nuestra póliza. Cuando ejecutamos el reporte, aquí lo que estaremos viendo pues es con base a las pólizas que tenemos, cuál es la relación a los documentos, que era la inversa del reporte anterior. Cuando ejecutamos dicho reporte, podemos habilitar la opción de desplegar o no los totales. Si lo único que queremos visualizar es tener esa relación de póliza con documento, para que no visualicemos como los totales de cada una de las líneas de nuestra póliza, ¿no? Entonces aquí lo podemos visualizar. Y de igual forma vamos a tener varios documentos donde tenemos, por ejemplo, el análisis de IVA por factura. 0101 del 2021. Al momento de que lo ejecutemos es un archivo en Excel, donde este archivo en Excel pues nos va a dar el desglose, ¿no? Tenemos aquí
por cada una de las facturas que nosotros tengamos, cuál es el neto, cuál es la tasa de IVA de ese documento y nos da de igual forma la información del total. Si tenemos diferentes tasas, pues aquí estaríamos viendo el desglose de cada una de las tasas, ¿no? Y por ejemplo, aquí nos dice que el total del documento pues es grabado a la tasa del 16. Esto con referencia para que nosotros podamos identificar si hay que hacer algún envío de lo que es de nuestra base gravable de IVA a Compact y Contabilidad. Si nosotros analizamos ese mismo reporte, pues tiene la misma dinámica que es el análisis de IVA por documento de pago. El anterior era solo para las facturas y en este caso, este reporte pues va a ser para lo que son nuestros pagos, ¿no? Entonces aquí estaremos viendo la misma dinámica, los documentos de pago que tenemos, cuáles son, cuál es el importe pagado y de esos documentos, pues cuáles nos están afectando a cada una de las tasas. Si queremos ver aquí, por ejemplo, los totales con IVA incluido, si queremos ver nada más el desglose de las tasas de IVA de cada uno de los documentos y si queremos ver la relación de los porcentajes de cada una de las tasas a cada uno de los documentos, ¿no? Bien, pues con esto básicamente estamos llegando nosotros al final de nuestro reporte. Por aquí tenemos igual, perdón, al final de nuestra sesión, igual tenemos un eh, un reporte de conciliación, nada más que este reporte de conciliación es configurable y al utilizar macros, pues no lo puedo ejecutar. Recordemos que para que podamos utilizar reportes de hoja electrónica, ahorita yo estoy percatándome de este detalle, para que podamos ejecutar reportes de hoja electrónica en nuestro equipo, si tenemos factura electrónica, nuestro Office debe de ser a 32 bits. Si tenemos Office a 64 bits, no podemos ejecutar estos reportes. Pero básicamente aquí lo que nos hace este reporte es lo que veíamos en reportes previos, una conciliación de lo que tenemos en nuestros documentos de pólizas contra nuestros documentos de factura electrónica desde el sistema de CompaKey Factura Electrónica. Bien, pues como les comentaba, con esto llegamos a nuestro temario del día de hoy, donde estamos viendo o estamos terminando el curso intensivo de perdón, el curso intermedio de Compact y Factura Electrónica y teníamos pendiente este tema de la contabilización. Invitarlos a todos a que pues consulten directamente estos podcasts que están sido grabados. Las sesiones 1, 2, 3 y 4 ya están cargadas y las pueden consultar directamente desde mi gestión. Una vez que se firmaron en la parte de mi gestión, en capacitación, tutoriales y podcast, y aquí simplemente seleccionar el sistema de Compact y Factura Electrónica. Desde ahí van a poder hacer la consulta de estos podcasts. De igual forma, pues al final de la sesión les agradecería me apoyen con la encuesta para que nosotros tengamos retroalimentación de esta sesión. Y recordarles, mi nombre es Felipe García. El día de mañana continuamos con la capacitación del curso intensivo y el día de mañana, martes, estamos con el tema del intensivo, pero ahora nos enfocamos a una sección del curso que es ya un poco más técnica. Entonces, con esto pues finalizamos nuestra sesión. Agradecerles a todos por su tiempo. Por aquí había una serie de preguntas en el chat que se contestaron conforme íbamos viendo los diferentes temas. Y pues nada más agradecerles nuevamente y esperarlos en la sesión del día de mañana. Que tengan muy buen inicio de semana todos, que tengan muy buen inicio de mes y estamos aquí en contacto. Hasta luego.